de su gerencia. Mira, esa es una de las posiciones que la Asociación Nacional de Hoteles ha planteado y nosotros esperamos reunirnos con ellos en los próximos días, así como con muchos otros sectores también, para ver qué le buscamos una solución. En el caso, tú mencionaste Pedernales, porque en el caso de Pedernales, ahí está el incentivo y Montecristi también, ahí está el incentivo fronterizo, de desarrollo fronterizo, que prácticamente tiene las mismas condiciones que la que tenía Confotur. Pero vamos a analizarlo en esa parte y escucharlo a ellos y a los demás. Y estamos ante un reto que nosotros tenemos que tomar y que también yo he tomado, además de la reforma, he tomado esta responsabilidad de apoyar a migración. Yo pienso que ninguna comunidad extranjera puede ser permanente. Una comunidad puede ser permanente. Si están trabajando, tiene que ser un trabajo con permiso anualizado. En cada uno de esos casos, vamos a estudiarlo y hasta ahora la policía ha mantenido la seguridad en esos lugares. Bueno, muchas gracias.